Vamos a iniciar entonces con las preguntas que tiene el auditorio. Francisco Bello Rodríguez pregunta: ¿por qué se observa tanta diferencia entre las cifras de los estados financieros y la ejecución del presupuesto? Pone como ejemplo los ingresos de 174.000 billones del presupuesto y 106.000 billones. ¿Esas cifras no deben ser iguales? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Henry Renfico Sánchez, vicerrector administrativo de la Universidad del Tolima. En cuanto a la pregunta, aquí hay que hacer dos diferencias. Una cosa es el presupuesto, por eso se llama presupuesto porque es una proyección, y otra cosa tiene que ver los estados financieros, porque el estado financiero ya es el dato real, lo que efectivamente ha hecho el ejercicio la universidad durante el periodo. En el caso de las diferencias, claro, en el presupuesto se presentan diferencias. Lo ideal sería es que en el presupuesto se ejecutara el 100% de las proyecciones de ingresos, pero en muchos casos no se logra y hay diferentes situaciones. Se proyecta, por ejemplo, recibir recursos propios de matrículas, y el más concreto es el caso del Instituto de Educación a Distancia. Uno proyecta una serie de matrículas, pero resulta que no se comporta así en la realidad. Entonces, por eso comenzamos a ver diferencias. Lo mismo sucede en los gastos. Uno puede proyectar nóminas, gastos por un determinado valor, pero al final, si de pronto uno hace ajustes o hay retiros, se presentan en la realidad otras cifras. Pues por eso se denomina presupuesto. La base fundamental en la cual nosotros consolidamos nuestro análisis es en los balances y en los estados de PIG, porque en los estados de pérdidas y de ganancias es donde efectivamente se da la realidad financiera de la universidad. El presupuesto es apenas una herramienta de planeación para nosotros. La siguiente pregunta dice: ¿qué tiene proyectado la universidad frente a las organizaciones sociales referente a las capacitaciones? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. A través de la Oficina de Proyección Social, con las organizaciones sociales, hemos tratado de entablar un diálogo, establecer una mesa que nos permita a nosotros identificar las necesidades, y con cada una de las organizaciones que se nos acercan valoramos las necesidades que se tienen y las articulamos a las áreas temáticas y a las unidades académicas que pueden brindar dicha capacitación o asesoramiento y asistencia técnica frente a esas necesidades de las organizaciones. Finalmente se han podido asesorar muchas organizaciones, tanto rurales, de mujeres, de jóvenes, pero básicamente habría que identificar cuál es la necesidad específica y con mucho gusto podríamos mirar, de acuerdo al área de conocimiento, el tipo de apoyo. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hugo Tapiero Hernández, soy presidente de la Comuna 2 y vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación. Lo que pasara en unos años atrás
nuestra universidad, la Universidad de Tolima, de todos los tolimenses, desde la Guireña. Y entonces hemos visto con mucha preocupación que en estos 2 años se elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial Norte, la Universidad de 6. Se está hablando de los planes de desarrollo de las 13 comunas y el 17 corregimientos de la universidad. Ya son 6. En otros años la universidad hace unas capacitaciones, capacitaba a los civiles, a las juntas de acción comunal y no han vuelto a hacer. Esa es mi pregunta. ¿Por qué la universidad, si es nuestra universidad, por qué no nos enfoca en esto? Porque desconocemos, qué bueno que las universidades fueran los asesores de los planes de desarrollo de las 13 comunas y los corregimientos. Bueno, quiero aclarar que en los últimos 3 años sí se ha venido asesorando no solamente a juntas de acción comunal, a miembros de las juntas administradoras locales, por ejemplo de la comuna 8, de la comuna 7, de la comuna 6, se han hecho procesos de asesoramiento, también de capacitación, y este año hemos iniciado un proceso con la comuna 11, 12 y 13. También se ha venido apoyando ese proceso de planeación directamente con la Secretaría de Planeación Municipal a través del Centro de Estudios Regionales, pero básicamente también está en la capacidad de la universidad de atender públicos masivos. Entonces se ha hecho de manera progresiva en el ejercicio de ir atendiendo a algunas comunas. Sin embargo, también se ha desarrollado un proyecto muy interesante por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, que ha sido el seguimiento, evaluación y revisión de los planes de desarrollo tanto comunal como el municipal. Yo voy a dar paso al decano de Ciencias Económicas, que puede darle la precisión de qué hicieron en ese proyecto de seguimiento y revisión de los planes de desarrollo comunal y el municipal de Ibagué. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Montealegre, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Como lo mencionaba la doctora Estefani, nosotros hemos estado desde la facultad y por lo tanto desde la universidad muy cercanos al tema de los corregimientos y al tema de las comunas de la ciudad de Ibagué. Acompañamos a todos estos grupos colectivos en el diseño de los planes de desarrollo y conjuntamente con la alcaldía municipal trabajamos en un tema que se llama presupuestos participativos. Tuvimos, no una, yo le calculo que entre 4 y 5 sesiones con cada una de las comunas y corregimientos para que ustedes desde las comunas y corregimientos pudiesen diseñar, pudiesen trabajar en los proyectos que ustedes como comunidad iban a considerar prioritarios para que la alcaldía les asignase esos recursos. Entonces nosotros desde la universidad hemos estado trabajando en eso y tenemos como proyecto seguir acompañando a la comunidad con el apoyo de la alcaldía en cada uno de sus proyectos. Le recordamos a los participantes que aún no han entregado la encuesta, por favor diríjense a hacerles llegar o a los funcionarios que están recogiendo las hojas de las preguntas o en la mesa que se encuentra ubicada en el exterior de la auditoría. Esta es una felicitación hecha por Eddie Gómez y se reconocer públicamente el gran desarrollo que a través de la universidad se ha dado a nuestro territorio de las comunas 12 y 13, barrios del sur, con la construcción del hospital veterinario y las instalaciones de consultorio jurídico, con el desarrollo de las propuestas a través de la Oficina de Proyección Social. Gracias al señor rector. Andrés Jiménez dice: la imagen de la universidad ha mejorado considerablemente en la región. ¿Cómo impactar positivamente a nivel internacional? Bueno, nos toca avanzar mucho en esas estrategias de visibilidad internacional, que es un propósito incluso también del gobierno nacional. Se tiene como, o el gobierno tiene como meta que por lo menos 5 universidades colombianas se centren en las 20 mejores de América Latina. También que no es fácil porque esos puestos ya están casi acaparados por las universidades brasileñas, por ejemplo. Entonces hay que hacer muchas actividades.
Esa de movilidad internacional es importante porque cuando nuestros estudiantes viajan son embajadores de nuestra universidad. Hace poco tuvimos un percance en la Universidad Mexicana con 2 estudiantes, ahí nos fue mal, pero nuestros estudiantes son embajadores y le abren puertas a otros estudiantes, también cuando nuestros profesores van al exterior. Eso hay que hacer. Y luego hay que completar algo que llamamos matrimonios académicos. Estamos interesados en completar los matrimonios académicos con universidades de mucho prestigio en el mundo, como por ejemplo, tratando de utilizar aquel dicho que aquí a buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. Tenemos casi unas 5 o 6 relaciones académicas con universidades. Por ejemplo, hace poco vino una profesora de un instituto de desarrollo rural de la Universidad de Humboldt en Berlín, estuvo aquí haciendo una visita, pero lo que digo es que la maestría, por ejemplo, el desarrollo rural que tenemos, la maestría en ciencias agrarias, se articulen y que profesores y estudiantes nuestros puedan viajar, que haya intercambio. Entonces hay que acelerar mucho el proceso de intercambios internacionales y tenemos que pensar en buenas universidades. Por ahora la mayoría de nuestros estudiantes van a países de América Latina. ¿Y por qué? Porque hay un limitante. ¿Cuál es ese limitante? El inglés, el idioma, ¿cierto? Entonces también tenemos, y eso la universidad tiene que avanzar, es otro reto que tenemos, no quedó ahí, pero la universidad tiene que darle una mejor formación en una segunda lengua, ojalá sea en inglés, a los estudiantes, ¿sí? Y en la medida que nosotros hagamos eso, entonces también vamos a tener más visibilidad. Debemos tener nuestra página web, por ejemplo, en inglés, porque eso también le da más divulgación, más visibilidad, ¿no? Entonces son muchas estrategias que hay que hacer, pero creo que las estamos haciendo. Nancy Prada dice: ¿existen criterios de selección para dar continuidad a la asignación académica cuando se hace un recorte de recursos como el que sucedió el semestre pasado en el IDEA? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Existen? ¿Existen criterios de selección para dar continuidad a la asignación académica cuando se hace un recorte de recursos como el que sucedió en el semestre pasado en el IDEA? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Existen? Buenas tardes. Pues la asignación académica para los docentes que están como tutores o como catedráticos en la medida que se requieran por necesidad del servicio continuarán. Ese es el criterio. Además deben pues cumplir con unos requisitos de evaluación donde a través de sus competencias demuestran que realmente deben continuar allí. Considero que esa es la pregunta, ¿no? La asignación académica de los tutores. Gracias. Yamile Muñoz pregunta: deseo saber si arquitectura, el programa de arquitectura se encuentra certificado. ¿Cada cuánto se inicia y con cuántas personas como cupo? Estoy hablando de los doctorados. La primera pregunta tiene que ver con si se encuentra certificado el programa de arquitectura. Y la segunda es, en materia de doctorados, ¿cada cuánto se inicia y con cuántas personas como cupo? Sí. La certificación del programa de arquitectura, según la reglamentación del Ministerio, después de tener 5 cortes, se empieza a hacer el proceso de acreditación. Entonces, nosotros estamos en ese proceso en estos momentos. Tenemos en mes entrante la segunda promoción de los estudiantes de arquitectura. Entonces, en ese orden de ideas, realmente estamos en el proceso. Estamos nosotros trabajando para la certificación y acreditación del programa de arquitectura. En segunda respuesta. Para complementar la respuesta del decano,
Creo que preguntaba si estaba acreditada de calidad, ¿cierto? Creo que era la intención de la pregunta. Sí, o sea, uno puede entender ese certificado como si estuviera acreditado de calidad. En ese momento no está acreditado de calidad y no es un programa acreditable todavía, porque los programas reúnen unas condiciones para poder aspirar a la acreditación. Y una de ellas es el número de cohortes. Es un programa muy nuevo, joven, ¿cierto? Hasta ahora sacó la primera cohorte y no cumple con las condiciones para ser acreditable por ahora. Los doctorados, bueno, eso es muy relativo. El último, hagamos una lista de cuáles son los doctorados que tenemos. El doctorado en Ciencias de la Educación, con la Red Cruz de Colombia, que lo dirige Liliana, aquí en la universidad y también a nivel nacional. El doctorado en Ciencias Biomédicas, que es en red con las universidades públicas de Eje Cafetero, tenemos 4. Y también está el doctorado en Cuencas Hidrográficas, que tenemos nosotros, es el único de este tema en el país. Y el más reciente doctorado en ciencias agrarias. Esos de ciencias agrarias, por ejemplo, tienen cohortes anuales. Los reciben estudiantes solamente una vez al año, se recibieron 7, me parece, en ese momento ya hay. Los dos doctorados que vienen también van a ser cohortes anuales de biología y el de ciencia animal, y no se está hablando de más de 6, 7 estudiantes por cohorte. ¿Y por qué? Porque es que a cada estudiante doctoral casi que hay que colocarle un profesor de tipo completo. Entonces tenemos un limitante, está en el número de grupos de investigación. Es decir, no podemos decir vamos a recibir 20, 30 estudiantes por cohorte en un doctorado, no podríamos hacerlo. Yo creo que un profesor que está empezando podría tener un estudiante doctoral por año, pero al cabo de 3 años ya tiene una población de 3 estudiantes y se va congestionando más. Entonces son muy limitados, repito, porque no hay profesores, digamos, suficientes con la formación para elegir tesis doctorales. Mario Costa Sánchez pregunta: ¿qué acciones disciplinarias va a implementar la Universidad de Tolima por la falta de supervisión del convenio de la San Martín? Así siempre piensan eso, ¿no? Sangre. ¿Sí? Lo dije, la Universidad del Tolima, lo que hizo de manera legal, en el ámbito de lo legal. Porque cuando digo en el ámbito legal quiero decir que nosotros tenemos los registros calificados, es decir, la autorización del Ministerio de Educación Nacional para ofertar esos programas en esas 3 ciudades en convenio con la San Martín. O sea, tenemos ese respaldo, ¿cierto? Ya pasó en el camino este acto tan bochornoso, acto que no va a poder resolver, y en mi caso particular, más que estar pensando en sangre, estoy pensando en cómo respondemos académicamente con altura por la formación de estos estudiantes. Obviamente nos toca hacer algunas investigaciones preliminares, control de gestión se encarga de eso, pero nuestra mayor responsabilidad es, repito, el compromiso académico con estos estudiantes, y lo estamos cumpliendo. Yo quiero complementar esa respuesta. El programa en la sede de Montería se cerró hace 3 años. Había un procurador y todo el tiempo hubo un procurador nombrado por la Universidad San Martín de los profesores que teníamos en la facultad. De modo que ese procurador hacía un control junto con la decanatura y los departamentos de cómo estaba realizando el programa. Tenemos cortes terminales que están de 6º a 10º semestre. Y eso que la comunidad de Montería pedía, tanto profesores, estudiantes y administrativos, que continuara el programa, y yo no lo abrí, yo lo cerré y se fue informado al Ministerio de Educación Nacional. En el caso de Cali, era un programa que tenía más de 300 estudiantes, con la solicitud de padres de familia, de estudiantes y de profesores de continuar con el convenio. Lo cerré hace 1 año y medio. Son cortes terminales y están de 4º a 10º semestre. También había un procurador y fuimos visitados cuando obtuvimos el registro de alta calidad del programa de Ibagué,
el CNA mandó los mismos que nos hicieron el control acá, los enviaron a Cali, que es ahora el rector de la Universidad de Nariño y el doctor Carlos Villamil de la Universidad Nacional. Ellos dieron el aval de que Cali cumplía con los requisitos de registro calificado. Teníamos el registro calificado cuando lo cerramos. Están de cuarto a 10º semestre. En la sede armenia, cuando se nos cumplió el registro calificado o un año antes de cumplir el registro calificado, elaboramos los documentos, hicimos autoevaluaciones y tuvimos visita de pares académicos enviados por el Ministerio de Educación Nacional y nos dieron registro calificado por 7 años y actualmente deberíamos, y si quisiéramos ofertarlo, lo estaríamos ofertando, porque tenemos un registro calificado nuevo, vigente. Sin embargo, también cerré ese programa porque a nivel de todos los controles que hacíamos, veíamos que faltaba más compromiso de la Fundación Universitaria San Martín, y en este momento está de cuarto a 10º semestre. Luego, toda esa información que ha salido desvirtuada en todos esos panfletos, la mayoría es falsa. No hemos gastado un peso de la Universidad del Tolima para que estos programas funcionen. Se está trabajando con la plata de las matrículas, y lo que tuvimos el año pasado para recoger los estudiantes que siempre han sido de la Universidad del Tolima, porque han sido registrados por hoy al Ministerio de Educación Nacional como estudiantes de la universidad. Teníamos plata de lo que nos daba la Fundación San Martín por manejar el programa. El 15% sobre el costo de las matrículas nos los transfería a la Universidad de Tolima, y teníamos más de 250 millones de pesos para abordar, y pudimos con esos dineros cubrir lo que el año pasado tomamos o vinculamos profesores y algunos administrativos al programa, de modo que no hemos lesionado las arcas de la Universidad de Tolima, como lo están diciendo. Muchas gracias. Marcelo Torres pregunta: ¿por qué ahora se habla de seccionales y en qué estado se encuentra el proyecto de seccional del sur? No, porque ahora no. La ley 30 de 1992 da esa posibilidad. O sea, en la ley 30 de 1992 aparece la definición de que es una sede y que es una seccional. Aparece, repito, en la ley 30 de 1992. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer un recorrido opuesto al sistema de cobertura que hemos hecho tradicionalmente. ¿Cómo es la cobertura que estamos haciendo en este momento? Estamos haciendo cobertura en el departamento del Tolima a través de la metodología a distancia. Y hacemos presencia en un buen número de municipios del Tolima. Pero ¿cómo es esa presencia? Con un solo programa la mayoría de las veces. Y cuando una cohorte, hasta que no termine, no empezamos otra cohorte. Yo creo que nosotros debemos cambiar ese estilo y hacerlo como lo viene haciendo la Universidad de Antioquia en Antioquia, por ejemplo. La Universidad del Valle en el Valle, la UIS en Santander y la UPTC en Boyacá. ¿Cómo lo hacen? Diremos, la Antioquia tiene alrededor de entre 10 sedes y seccionales. Hay diferencia conceptual que están establecidas en la ley sobre qué es una sede y qué es una seccional. Entonces, entre sedes y seccionales, la Universidad de Antioquia tiene 10, y con esas 10 le da cubrimiento a todo el departamento sin hacer presencia física en todos los municipios de Antioquia, ¿sí? Y eso le permite, como tiene sedes, tiene edificaciones, le permite entonces llevar hasta programas presenciales. Y si nosotros quisiéramos acogernos o seguir ese modelo en el Tolima, el más indicado está, pues lo más indicado empezar por el sur del Tolima, por varias razones. Una,
porque es una zona que ha sido muy golpeada por la violencia, es una zona muy pobre de Colombia. Lo otro porque Chaparral está considerada, entre comillas, la capital de esa región, de esa provincia. Chaparral está entre los 4 municipios de consolidación, también esa parte de los municipios de contrato plan del sur del departamento de Tolima. Y además nosotros tenemos allá instalaciones. Nosotros tenemos en la parte urbana alrededor de 30 hectáreas. Nosotros tenemos allá un CEDES, tenemos edificaciones. Allá hemos atendido en la metodología de distancia alrededor de 800 estudiantes. Hemos llegado a ese número de estudiantes. ¿Sí? Es que lo que queremos es tener programas presenciales en la región, siguiendo el modelo que mencioné hace poco, que sigue la Universidad de Antioquia, y eso implica tener un campus, incluso eso implica tener profesores, así sean ocasionales allá. ¿Sí? Lo ideal sería tener profesores de planta, pero ¿por qué? Ustedes han visto, fíjense cuando se hacen convocatorias, la UPTC, y verán que dice convocatorias para la Cedetana, para Antama, para Sogamoso. Sí, entonces tienen profesores de planta allá en esas sedes. Y si nosotros logramos hacer eso, fortalecer el campus que tenemos allá, entonces tenemos que recoger los sedes que tenemos en los municipios aledaños. Es decir, dejar de hacer esa presencia, digamos, caótica que se ha dado, recogernos y concentrar todos nuestros esfuerzos en Chaparral. ¿Sí? Y esa es la intención que tenemos. ¿En qué estado va? Nosotros tenemos ya la maqueta, algunos de ustedes han visto, se hizo ya el estudio de factibilidad. Cuando estuvo Simón Gaviria, el director de Planeación Nacional, aquí en Ibagué, hicimos la propuesta y el proyecto fue calificado como AAA. Es un proyecto con mucha probabilidad de ser incorporado en el plan de desarrollo y estamos trabajando en eso, que ojalá se incluya en el plan de desarrollo del gobierno nacional. Entonces en este estado vamos, y también ese creo que será el direccionamiento de cobertura con calidad para nuestro departamento. Es un sistema de regionalización de la educación superior que en la cual, bueno, que eso también lo ha liderado Miguel Espinosa. Voy a dar lectura a las propuestas y al finalizar a una pregunta que tiene relación con el tema de consumos psicoactivos. La propuesta, la primera es que se controle de forma eficiente a través del código de barras en los carnets de los estudiantes y funcionarios y a través de fichas en visitantes externos, las personas que ingresan al campus, pues algunas expenden sustancias psicoactivas y realizan hurtos. Igualmente, que la Oficina de Atención al Ciudadano se traslade de la portería con el fin de facilitar la atención al público. La segunda propuesta dice que, teniendo en cuenta el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes, esta persona propone espacios de consumo, ya que en las oficinas no se puede laborar por efectos del olor que produce la sustancia. Y la pregunta, finalmente, es cómo ha sido el trabajo de la Rectoría en colaboración con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano en el tema de la drogadicción y el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué recursos se han destinado para combatir esta problemática? Y si existe o no un acompañamiento sanitario y psicológico a los consumidores. Responden los dos vicerrectores, el vicerrector administrativo y el vicerrector de desarrollo humano. Bueno, con respecto a las dos primeras recomendaciones que nos están haciendo referente al tema de seguridad. Referente al tema de seguridad, estamos trabajando dos propuestas, pero pues obviamente está vinculando todos los aspectos que nos están indicando. El propósito es que el ingreso quede a través de torniquetes, quede a través del código de barras y quede también a través de la huella digital. Es un proyecto que le estamos trabajando y yo creo mediante que podemos dejarlo listo este año. Obviamente se van a cambiar las condiciones de entrada. El acceso también vehicular entraría por tarjeta electrónica. Ese es un sueño que ya tenemos pues plasmado, la idea está plasmada ya. Solamente nos queda es consolidar el proyecto, presentarlo al Consejo Superior, que yo creo que de allí tendremos el aval positivo porque es una necesidad sentida de la universidad y obviamente ponerlo a andar en este mismo año. Con respecto a psicoactivos, le dejo la palabra aquí a mi homólogo.
Muy buenas tardes. El problema del consumo de sustancias psicoactivas es demasiado complejo. Voy a colocar dos extremos. El primero es el avance positivo que ha tenido la legalización del consumo de cannabis en el mundo entero. Los Estados Unidos, que era el principal enemigo de este consumo, 22 estados lo han reconocido como una sustancia terapéutica. 3 acaban de aprobarlo como una sustancia, como una posibilidad de aprobarse a través de la recreación. Y por el otro lado, estaríamos entonces diciendo que hay posibilidades de la legalización del consumo de cannabis, pero por el otro lado, la Organización Mundial de la Salud expresa cómo existen en el mercado 253 sustancias artificiales que son mucho más graves que el consumo de cannabis o el consumo de cocaína o de heroína. Esto nos está diciendo cómo es de complejo ese problema en el mundo entero, y cuando lo localizamos y lo contextualizamos en la Universidad de Tolima, nos encontramos que la propuesta que hemos presentado de una propuesta integral, de un abordaje integral del consumo de psicoactivos, tiene demasiados obstáculos, empezando por las representaciones sociales de muchos de nuestros funcionarios, de muchos de nosotros, que vemos en el consumidor un criminal y no entendemos que tras ese personaje hay un ser humano que tiene múltiples problemas y que la única manera de avanzar en este proceso de lograr la mitigación de los efectos psicológicos, de los efectos psicosociales, es mediante el diálogo, es mediante el trabajo con el otro, de tal manera que logremos implementar las zonas de orientación universitaria y a raíz de ese diálogo abierto, sin persecución, sin coerción, logremos pactar espacios, respeto a ciertos espacios como el académico y como lo lúdico. Por eso nuestra propuesta que estamos adelantando desde el mes de septiembre contempla como pilares fundamentales el respeto de los derechos humanos, la inclusión social, la participación comunitaria y la investigación. Sabemos que los resultados no se van a obtener de la noche a la mañana, no tenemos fórmulas mágicas para actuar esto, pero sí tomamos absolutamente conciencia de que el problema no es de rectoría ni de Vicerrectoría de Desarrollo Humano, sino de toda la comunidad universitaria y de toda la sociedad mundial. Creo que podremos avanzar. Jorge Capera extiende una felicitación por el consultorio jurídico en los barrios de Ibagué. La siguiente pregunta dice que se comprende la importancia de abrir programas de maestría y doctorados, pero quisiera saber cuánto están durando los estudiantes para obtener ese título y qué sucede con ellos después de su fecha de graduación. La formación doctoral depende de un plan de estudios. Hay programas doctorales que establecen una duración de 3 años, hay otros que establecen una duración de 4 años y otros hasta de 5. Por ejemplo, mañana nos van a hacer la siguiente pregunta del Consejo Superior. Es que uno de sus doctorados van uno detrás del otro, ¿no? A ser sustentados. Entonces, uno es a 3 años y el otro 4 años. La pregunta es, ¿y por qué? Porque cada disciplina ya ha determinado a lo largo de la historia cuál es el tiempo mínimo, cuáles son las materias que deben verse, actividades para doctorar a alguien, ¿sí? Entonces depende de cada área, incluso en algunos hay doctorados directos, pero los nuestros están entre 3 y 4 años. Sobre la otra pregunta, ¿y a dónde van a trabajar? No, pues ojalá consigan trabajo. Es un problema que también de empatía, pero ya es un problema de la universidad, ¿cierto? Es un problema de la sociedad, un problema que tiene el país, pero se requiere, la mayor parte de ellos los absorben que las mismas universidades, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cada día con esa exigencia de la acreditación institucional que con el tiempo saber obligatorio, pongan la regla va para allá. Entonces se requiere que un porcentaje mínimo de profesores tengan título doctoral, es decir, va a haber
mucha petición. Las universidades privadas, públicas, pero más las privadas, van a necesitar mucho profesor con formación doctoral. Y si les llegan ya formados, pues hombre, los van a vincular porque no van a invertir un solo peso en su formación, ¿sí? Entonces creo que van a ser captados. Pero mire, esa pregunta es importante por lo siguiente. ¿Y a dónde deberían ir a trabajar las personas? O sea, en nuestro medio, repito, van a trabajar casi en las universidades. Y lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en México, ¿sí? ¿Y cómo le parece que en Corea, hace poco escuché una conferencia donde estaban comparando los desarrollos de Brasil y Corea? Y Corea, con menos inversión, con menos tiempo, tiene un desarrollo económico muy superior al que tiene Brasil. Y decían, ¿pero por qué? Ambos países, creo que estaban hace 2 años, estaban al mismo nivel. Brasil forma más doctores, porque la mayoría de los doctores en Corea van a trabajar al sector privado. Y eso falta aquí en Colombia. O sea, es decir, que también el sector privado incorpore a profesionales con formación doctoral que permitan hacer investigación y también innovación. Pero es un problema del modelo económico del país. Nosotros desde la oficina de graduados pues, estamos pendientes también de divulgar todas las posibilidades laborales que hay para nuestros graduados y se le hace seguimiento. Una de las oficinas más visitadas por estudiantes egresados y otras entidades es registro y control académico. ¿Por qué no se le remodela y de esta manera se mejora la imagen de la universidad ante la comunidad académica? Con respecto a la oficina de registro académico, el año pasado se trabajó el proyecto. Y el proyecto no es solamente el de registro académico, es articular registro académico con matrículas. A pesar de que están en el mismo bloque, lo que queremos es articularlo de tal manera que el estudiante no tenga que hacer una cola en matrículas y después ir a registro a hacer otro. Y eliminar también el sistema de colas. Estamos trabajando también en el proceso de admisión virtual, o sea, que el estudiantado a través del internet nos envía a nosotros la documentación y directamente se procesa allá en las oficinas. Entonces está el proyecto de remodelación o de readecuación de ese bloque de oficinas. O sea, eso está próximo a realizarse. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta en convocatorias para docentes de planta los perfiles de maestrías propios de la universidad, ni a egresados de la universidad como se tiene en cuenta a los de otras universidades? Porque no se tiene en cuenta también perfiles de catedráticos que han sido buenos docentes y que de la misma universidad están formando con buenos resultados. El proceso de selección de un profesor universitario corresponde a un concurso meritocrático que es de orden nacional. Y ahí puede participar cualquier ciudadano. De hecho, hasta extranjeros pueden participar. Y si hiciéramos lo contrario, sería sesgar la convocatoria y estaríamos por fuera de la ley. Es decir, no, es que vamos a hacer convocatoria únicamente para estos perfiles, digamos, para egresados de la Tolima o los que tengan título de maestría. Estaríamos cometiendo un error. Algo por fuera, estaríamos incursionando por fuera de la ley, ¿no? Son procesos meritocráticos. En eso hemos discutido bastante en la universidad. Por ejemplo, el programa de becarios anteriormente era dirigido solo a egresados nuestros, y en esta ocasión se amplió a egresados de cualquier universidad. Uno espera que nuestros egresados pues son buenos y puedan competir y ganarle de tú a tú a otro egresado, sin unas compensaciones, digamos, que por una norma se le dé, ¿no? Pero básicamente hay que cumplir con una ley y hay que darle garantía a cualquier ciudadano de que pueda participar en ese concurso. Con esta respuesta damos por terminada esta audiencia pública de rendición de cuentas y las conclusiones que están a cargo de la Oficina de Control de Emisiones estarán publicadas en la página web.
Y les recordamos una vez más la invitación al concierto que ofrece el Instituto de Educación a Distancia. Será mañana viernes a las 3:30 p.m. en la plazoleta Darío Chapí.